que vamos a seguir bajo el tema la profecía y los falsos profetas. Hemos comenzado este tema el domingo pasado y creo que tampoco lo vamos a terminar hoy. Sería ya el próximo domingo que me corresponda. Si alguien no vio la primera parte, ¿verdad? Está grabado para la gloria y honra del Señor en Facebook y en YouTube, ¿verdad? Mi hermano Giovanni nos lo grabó el domingo pasado por YouTube o Facebook. Busca Iglesia Cristiana de Alabanza Adoradores de Fe y ahí encontrará estos y los demás servicios que hemos dado para glorificar el nombre del Señor. Y siempre que pueda, búsquelo y compártalo para que así es parte del evangelismo que podemos hacer con las redes modernas, ¿verdad? Así que damos gloria a Dios y comenzamos, ¿verdad?, de esta palabra, la profecía. Empezamos el domingo pasado leyendo el famoso texto de los huesos secos en Ezequiel, para tratar de dar un ejemplo de algunas cosas que estaban sucediendo o están sucediendo en nuestras iglesias, o por radio, o por televisión, donde se ha sacado de contexto lo que significa ser profeta o profecía. Y entonces ahí vimos cómo, utilizando ese texto como texto para justificar su argumento, donde Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice: hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos secos, después de hacerle muchas preguntas si vivirán. Y el profeta dice: solamente tú sabes, Dios. Pues Dios le da palabra y manda a que profetice. Y vienen muchas personas en doctrinas nuevas, ¿verdad? Empiezan a decir que como Dios le dijo al Hijo del Hombre, y nosotros somos todos, ¿verdad? Pues que todos debemos profetizar. Y utilizan ese texto y otros más que dimos. Pero fuimos en el mismo libro de Ezequiel y en otros libros que nos enseña que la profecía es palabra que Dios le da a un profeta, que el profeta no se escoge él. ¿Quién lo escoge? Dios. Hay personas que desde la antigüedad Dios escogió como profetas para que sean sus portavoces, por decirlo de alguna manera. Y hablamos que del pueblo de Israel, el primer profeta fue ¿quién? Abraham. Y lo mostramos a través de la Biblia. Pero antes de la familia de Abraham, que es el pueblo de Israel, estuvo ¿quién? Noé, que Dios le dio palabra profética de que iba a destruir el mundo, que es una profecía, una palabra de Dios que se va a cumplir. Así que el primer profeta del pueblo de Israel fue Abraham, pero antes de Abraham estuvo Noé, que ya Dios se le reveló, le dio una palabra, le dijo que construyera un arca, que se tomó muchos años en construirla, y mientras la construía iba predicando y dando la palabra profética de que Dios se arrepintiera, porque Dios iba a destruir el mundo. ¿Y quién le hizo caso? Los animales nada más, que vinieron, los demás se quedaron fuera, ¿verdad? Así que se quedó en su familia los animalitos dentro y nadie más, pero ya había palabra profética. O sea, es una palabra que de Dios da para compartir, pero sale de Dios, del corazón de Dios, para que lo tengan, no del corazón del profeta. Es palabra de Dios, no es del profeta. El profeta es un ¿qué? Un agente, un instrumento de Dios para comunicarla al pueblo de Dios o a quien Él quiere. Y así vimos a través de la Escritura algunos ejemplos, ¿verdad? Y hablamos de distintas maneras de que Dios se expresa a través de sueños, a través de visiones, a través de escuchar. Y el gran profeta Moisés, ¿verdad?, básicamente tiene una relación cara a cara con Dios y Dios hablaba. Y el pueblo escuchó que Dios le hablaba, por eso le llamaban profeta. Así que en este sentido, la profecía no es un deseo, no es una petición, no es algo que yo quiero, no es lo que yo quisiera que suceda. Es lo que Dios manda a decir, porque es lo que va a ocurrir, porque Él lo ordena de esa manera. Con ese entendimiento podemos entonces entender
que la profecía no es lo que se nos está enseñando por ahí, de que si tú quieres algo, lo profetices y se va a cumplir. Porque tú ni yo podemos profetizar. Es si Dios habla, hay profecía. Otra de las vertientes que hay es que como Dios profetizó en la Biblia, yo sigo profetizando eso para adelante. Escúchenme bien. Dios da palabra de la profecía. Y esa palabra sigue siendo palabra de Dios, está en la Escritura para usted y para mí. Si hay unos huesos secos y una profecía de que Dios los va a levantar, y eso se cumplió en el pueblo de Israel, porque esa profecía era para el pueblo de Israel, usted tiene una enseñanza bíblica de que los huesos secos en este momento Dios los puede también ¿qué? Restaurar, y puede aplicarlo entonces a nosotros, no porque ahora una profecía para mí, sino que es una enseñanza bíblica de que Dios, aunque usted esté seco como esos huesos, si usted viene a Él, Dios le va ¿qué? A restaurar, le va a vivificar. Pero no es que ahora, que como allí dice, pues todo el hueso seco, ¿verdad? Yo lo dije en forma de broma, ¿verdad? Nadie se me ofenda. Cuando vamos, nos han enseñado eso, vamos a una casa, esta casa es mía, este cajo es mío, yo profetizo que este cajo es mío, yo aquello. Porque nos están enseñando mal, porque las profecías no es lo que yo quiero. Es una palabra que sale de Dios. Y generalmente es para instruir, corregir y decir cosas del futuro. No para caguetear a la gente. Me da pena porque anoche mismo, mientras yo estaba tratando de orar, pongo música y sale una canción de una persona que queremos y no queremos ni decir el nombre. Es una mujer que canta profetizando al otro que no se iba a morir, el hombre está muerto. Y vimos en la enseñanza del domingo pasado, que no estuviera, escúchela por internet, que Moisés y la palabra nos enseña que lo que Dios quería era que los falsos profetas, que los cataloga Dios de adivinos, hay que erradicarlos. Y había pena de muerte para los falsos profetas. En el pueblo de Israel había pena de muerte. Y se acabará con ese mal. Con la pena de muerte, ¿verdad? Nadie se asombre porque la Biblia está llena de pena de muerte. Y Jesús murió en una ¿qué? Pena de muerte. Y Dios mismo utilizó una pena de muerte para sacrificar a su hijo. Así que nadie se asombra con las penas de muerte. Y lo que tenemos al final de la tierra, ¿qué? Pena de muerte al que no obedezca. Así que nadie se asombra, ¿verdad? Porque cada época dentro de las iglesias ha habido muchos asuntos. Ahora, estábamos tratando de explicar este tema, hablaba ayer con mi hermano un rato, ¿verdad? Que es que me preocupa, porque se le está enseñando a la gente a profetizar como si hubiera una escuela de profetas. Escúcheme bien, y usted dirá, pero Samuel tenía una escuela de profetas porque todos los que estaban allí eran ¿qué? Profetas, estaban llamados a eso y profetizaban. Y se les enseñaba, pero no era que yo iba a la escuela a hacerme profeta, era si yo era profeta. Por eso Saúl se unió ¿qué? A la escuela de profetas cuando Samuel, porque él empezó a profetizar y era profeta. Y era Saúl, sí, Saúl era profeta y se perdió, ¿verdad que sí? Así que ningún ministerio garantiza la salvación, es la obediencia a Dios. Con este sentir nos hemos dado la tarea, porque la pastora y yo no vemos mucha televisión de acá, pero tratamos de ver cosas que nos edifiquen muchas veces, cristianas, y a cada rato salen todas estas cosas atravesadas por el medio. Y en una ocasión fuimos a un viaje por escuchar a un pastor y nos tocó chuparnos un profeta 3 días. Y no es que no haya profeta, vuelvo a decir, hay profecía. Pero nos tocó un profeta desenfrenado, que no sigue la palabra para nada, que lo que es un adivino. Y confunden a la gente y utilizan textos como
el de Segunda de Reyes 4:14, donde Eliseo y la Sulamita. Segunda de Reyes 4:14. Y la palabra dice ahí, por eso se me perdió el 14. Esta Biblia es pequeña y los numeritos los tiene chiquitos. ¿Dónde está el 14 aquí? Como dicen por ahí, pues lee hasta que llegue al 14. Sí, que la luz es el 13 ese. No, lo salté. Pastora, me perdí con esta Biblia. ¿Lo tienes ahí? 15, vamos a ver para atrás. Ya llegué al 15 por lo menos. Aquí, que estaba en una esquinita. 4:14 dice, y respondió, he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y utilizan este texto como para decir como que Dios no le dijo palabra. El problema no es eso, la palabra es que el profeta era él. Y como era profeta, Dios le revela. Y al profeta Dios le revela lo que quiere y lo que puede hacer. Pues aquí también envuelto un milagro. ¿Okay? No es solamente una profecía de que se iba a cumplir, sino que el milagro se hizo a través de esa oración o esa bendición del profeta. Y utilizan textos sacados de contexto muy sagazmente, ¿verdad? Es 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13. Ese es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para decir que todo el mundo profetice, ¿verdad? 2 Corintios 4:13. ¿Lo tienen por ahí? Gloria a Dios, que llegó primero que el pastor. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y dice que entonces lo que tú crees lo hables, y eso es lo que se va a hacer. Como si Dios estuviera obligado a todo lo que yo diga a hacer. Y primero es que aquí no está hablando ni de profecía, aquí no está hablando de profeta, sino que está diciendo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está, ¿qué? Conforme a lo que está escrito, es que yo voy a confesar y hablar para que se dé. No es conforme a lo que a mí me dé la gana. ¿Ok? Y siguiendo el tema, habíamos visto cómo ya Moisés había hablado en contra de los profetas y vimos cómo entonces Jeremías iba a hablar de los profetas, y ahí fue que me quedé, ¿verdad? Si bien recuerdo, íbamos al pasaje de Jeremías, porque ya habíamos visto a muchos profetas en el Antiguo Testamento y mencionamos hasta José, el esposo de María, que no habla que es profeta, pero sí tuvo ¿qué? Visiones, sueños que le revelaron el camino. Y hablamos claramente que el profeta no es el que tiene sueños. José era el profeta y era el que interpretaba los sueños de otros. Y el que tenía los sueños no necesariamente tenía que ser ni cristiano, ni creyente en Dios, sino que era un mensaje de Dios para que el profeta lo interpretara. Ahí estaba el copero era creyente en Dios, el panadero era creyente en Dios, el faraón era creyente en Dios, todos tuvieron sueños, pero ¿quién los interpretaba? ¿Quién? José, el siervo de Dios. Y vuelvo a decir, si usted tiene sueños, todo el mundo sueña. Esto es como se movió la tierra, pues toda la tierra se mueve, ¿verdad?
Ahora, si usted tiene sueño y tiene interpretación, es otra cosa. Por eso a veces viene la gente a mí, lo dije jocosamente la otra vez, pastor, tuve un sueño y dije, ay bendito, yo todavía no soy profeta para interpretártelo, ¿verdad? Si Dios me da el don, lo quiero y lo pido casi todos los días. Pero hasta que Dios no me lo dé, que esto no es el que quiere, esto es el que Dios se lo da. Igual que el don de lengua, que el de todos los dones que aparecen ahí, es Dios y el Espíritu Santo el que reparte como Él quiere. ¿Y a qué edad? A la que Dios le dé el deseo. A Moisés lo llama a los 80 años para su ministerio. Es un don de Dios. ¿A qué edad? A los 80. ¿Cuántos años? Ahí se va a morir, ya no. 40 añitos más. Estuvo en el ministerio. Y hoy les invito, luego de este resumen de yo no sé cuántos minutos, a poder entrar en otros textos bíblicos y puedan entender la preocupación. Si usted, les dije el domingo pasado, lo han invitado a profetizar y usted sin ser profeta profetizó, ha caído en un pecado y en una maldición de parte de Dios, que lo vea en la Biblia, y hay que pedir perdón. Ahora, si usted es profeta, pues gloria a Dios, usted no tiene ningún problema si Dios le mandó a profetizar y usted es profeta. Si usted no es profeta, es que tiene problemas. Vamos a ver Jeremías capítulo 23 del 10 al 14. Ahí pues, Jeremías 23, 10 al 14. Y vamos a ver del 10 al 14, después del 16 al 17, después del 21 al 22. Voy a saltar porque es muy largo, ¿verdad? Usted lo puede leer en su casa con toda la calma que quiera. Pero vamos a ver qué dice Jeremías, uno de los profetas. Y Jeremías también, siempre que hablaba, decía, el Espíritu de Dios vino sobre mí, vino palabra de Dios sobre mí, etc. Es palabra de Dios, no es lo que ellos querían, para que podamos entender el tema. Dice así Jeremías 23, 10. Amén. Porque la tierra está llena de adúlteros. Eso siempre ha sido así. A causa de la maldición, la tierra está ¿qué? Desierta. Viene maldición en la economía muchas veces, en muchos lugares, por la desobediencia a Dios. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Mira qué bueno estaba eso. Estaba tan buena la cosa en el pecado que no había ni profetas apartados para Dios, ni sacerdotes apartados para Dios. Todos estaban ¿en qué? El garete, por eso venía maldición sobre la tierra. Son impíos, dice ahí el 11:23, 11. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su ¿qué? Maldad, porque estaban en pecado. Dice Jehová, por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo. Miren mi gente, Dios cuando nos empezamos a desviar nos empieza a hablar. Pero si uno no obedece, viene ese año de su castigo, es que Dios ya se acabó el chance y entonces viene el castigo. Siempre Dios trata primero de ¿qué? De que hablarnos, está haciéndolo mal, te está saliendo, vuelve, esto. Si uno no hace caso, es que entonces viene ese castigo de parte de Dios. El 13 dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos. Miren qué tal cosa hacían en Samaria, profetizando en nombre de Baal, que es otro Dios. Pero Samaria, usted tal vez lo pueda entender porque Samaria se mezcló con el paganismo. Pero entonces vamos a ver en el pueblo de Israel. E hicieron errar a mi pueblo de Israel, porque Samaria era la capital de Israel. Y en los profetas de Jerusalén, que es donde estaba el templo, fue visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos
para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este profeta Jeremías, pues cuando Dios hablaba, pues está compartiendo lo que Dios ha dicho. Por eso, así ha dicho ¿quién? Jehová. No es así ha dicho Waldemar Barreto, ni Diane Gibok, para no usar a nadie, ¿verdad? Es cuando Dios dice que es la profecía. Y aquí está parte de la profecía. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alientan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio ¿qué? Os dije ahorita que las palabras proféticas no es del corazón mío, es del corazón ¿de quién? De Dios. Es que Dios está hablando. Así que cuando alguien venga a decirte una profecía, volvemos a decir, tiene que estar de acuerdo a la palabra. Es el primer paso, sedazo. Cuando Moisés habló de los falsos profetas, y que hablamos el domingo pasado, ¿qué cosas tenían que hacer para que fuera un profeta de Dios? Primero, que la profecía se cumpliera. Pero, bien, decía ese texto, que si se cumplía, porque a veces las pueden pegar, y no guardaba sus mandamientos, era un falso profeta. Persona que venga aquí, o a que usted escuche en cualquier lugar, hablando de que es profeta o siervo del Señor, pero está en pecado como esta gente, lo que es, trae maldición. Porque lo que va a hacer es pasar la manita, eso está bien, eso no es nada, lo otro, ¿verdad? No predican la palabra como es. Y yo me sorprendo porque cuando estaba hablando en la otra ronda de la serie de la venida y señales del Señor, la pastora y yo nos sorprendimos cuando escuchamos, ¿cómo que se llaman los que tienen estos programitas por internet, por YouTube, ¿verdad? Un famoso, un youtuber, yo no sé ni el nombre ya, ni lo quiero decir tampoco, pero no lo sé ahora, si me lo preguntan no lo sé, la pastora a lo mejor lo sabe, que decía que él era creyente y que él tenía el don de profecía, y aunque ahora estaba apartado, el don lo seguía. Eso es lo que estamos viendo ahí. En este texto bíblico es lo que estamos haciendo. Gente que era profeta, se llamaban profeta, pero ahora estaban en adulterio, en fornicación, haciendo todo el mal, seguían ¿qué? Diciendo que son profetas. Y cuando Dios dice que Dios los desconoce. Y eso estamos hablando de que eso fue hace como 2 semanas que escuchamos eso, ¿verdad? Yo dije, mira por allá. Entonces se atreven a empezar a profetizar sin ni siquiera estar yendo a la iglesia. Y eso es lo que vivimos hoy. Entonces usted va, esos son los que están metiendo miedo y diciendo 4 cosas y la gente creyéndosela. Así que esta porción que estamos leyendo no está muy lejos de la realidad que estamos viviendo hoy en día. Dice el verso 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Están diciendo lo que ellos sienten y lo que les conviene y lo que usted y yo queremos escuchar, para que le sigamos llamando profetas, aunque no sean profetas. Verso 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo: paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Salto al 21, te lea los otros. No envié yo a aquellos profetas. Estoy diciendo que él no los envió. Pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo
y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Aquí le está hablando a los profetas, eran profetas en un momento dado, pero empezaron luego que, miren mi gente, lo primero que uno tiene que tener para escuchar la voz de Dios es comunión con Dios, una relación íntima con Dios. Y hay gente que empieza bien, es más, hay gente que Dios le puede dar hasta el don y ser profeta, pero empiezan a confiar entonces en el don y dejan la relación con Dios y se convierten en estos otros tipos de profetas que entonces ya no tienen palabra de Dios y hablan de lo que ellos quieren y no de lo que Dios habla, porque ya no escuchan la voz de Dios porque no tienen que relación con Dios. ¿Qué? Ya no tienen relación y se le apaga. Hay otros que nunca lo fueron, ¿verdad? Pero ahí se le apaga. Por eso dice, en mi secreto. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿a qué se refiere eso? En intimidad, en secreto, buscando a Dios. Que eso es lo que llamamos aquí el cuarto de guerra, desde que salió la película aquella, ¿verdad? Que tenían un cuartito para orar y ayunar. Pues hay que estar ahí conectado con el Señor para poder decir. Miren cómo sigue hablando. El 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. O sea, Dios está escuchando todos los disparates que nosotros podamos decir. Profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, yo tuve un sueño, yo tuve una visión, Dios me habló, Dios dijo. Qué similar, ¿verdad? Esto, tantos miles de años después. De esta palabra vamos más de 3000 años, ¿verdad? Y el pueblo sigue con las mismas poca vergüenza, ¿verdad? Adulterando, fornicando y pecando, y después que Dios me use, ¿verdad? Vuelvo a decir, yo he oído lo que aquellos profetizan, perdón, lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira. ¿Por qué es mentira? Porque Dios no lo dijo. Y entonces yo caigo en adivinar, a ver si la pego. Y los adivinos no entran al reino de los cielos. ¿Qué? Y mentiras en mi nombre diciendo, soñé. Qué bueno está ese sueño. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? Verso 27. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Ustedes diciéndole profecía a la gente no se cumple y entonces la gente se aparta. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Eran los de Samaria. El 30. Jeremías 23:30. Por tanto, he aquí que estoy contra los profetas. ¿Quién está? Dice, ¿quién? Jehová. ¿Quién está contra los profetas estos falsos? Jehová. Si usted no profetiza como es, usted es un falso profeta y estará en contra de Jehová de usted, Dios de usted. Y vuelvo a decir, si usted es de los que ha caído en la corriente de esta ola profética, porque ahora todo es profético, cantar profético, ola profética, danza profética, todo es profético. ¿Qué disparate es el profético? ¿De qué? ¿Cómo yo puedo tener una danza profética si Dios no está hablando? Yo estoy alabando al Señor, que es distinto. Yo estoy adorando al Señor. Yo no estoy profetizando. Y usted cree culto, danza profética. El significado lo hemos cambiado. Pastora, ¿por cuál es que iba? 30. Por tanto, es aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová. Miren cómo es esto. Que hurtan mis palabras. Se quieren robar hasta mi palabra, porque la profecía es la palabra de Él. Pues quieren robarse la palabra de Dios, decir que es de Dios.
hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. El 31 dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, así ha dicho Jehová. ¿Verdad? Por decirlo de otra manera. He aquí, vuelvo a aclarar por si alguien prendió internet tarde, yo creo en la profecía y que Dios habla, ¿verdad? Amén. Por si acaso. Sí, que lo sacan uno de contexto rápido. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Mi gente, esta profecía Dios la da a través de Jeremías, un profeta. Y ya vamos a ver aquí, ¿verdad? Que hay muchas cosas. Casi siempre el falso profeta es el que están usando y yéndose a favor y diciendo todo. Pues yo escucho ahora iglesias que no se habla del pecado, no se habla de las cosas que el ser humano tiene que corregir para agradar a Dios, sino que todo es que tú te vas a estar bendecido y bendecido, no importa lo que tú hagas, tú eres bendecido, no importa lo que tú hagas, tú proclamas con tu boca que eso lo vas a recibir, no importa lo que tú hagas, como si se hubiera borrado el resto de la escritura. Mucha falsa, ¿qué? Profecía. Mucho falso profeta, mucho falso pastor, ¿verdad? Así que quiero compartir entonces con ustedes una porción más que habla sobre esto, y es otro profeta, Ezequiel. Ezequiel, aunque yo use un texto bíblico para hablar de profeta y profecía, no leí esta parte que habla específicamente de qué, de los profetas y los falsos profetas. ¿Ok? Te invito a buscar Ezequiel 13, 1 al 9 y después del 16 al 23. Si analizamos, Moisés y Jeremías hablan de esos falsos profetas y vamos a ver qué es lo que Dios quiere para ellos en Ezequiel. ¿Lo tienen? Ezequiel 13, 1 al 9. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo. No es lo que Ezequiel quiere decir, es lo que Dios le dijo. Hijo de hombre. ¿A quién le estoy diciendo hijo de hombre? A él que era profeta. Vuelvo a aclarar, no es a todos los hombres. Profetiza contra los profetas de Israel. Ahora sí que estaba bueno, ¿eh? El profeta profetizando en contra de quién? De los profetas, que era fuerte para él, ¿verdad? Poder decir esto. Y dice que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. La palabra está bien clara, que esto no es lo que ellos sientan en el corazón, miren. Oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay! Esos hay en la Biblia y en Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 12. Alegraos cielos, porque ya el devorador, la serpiente antigua, Satanás, no tiene entrada. Alégrense. Pero ay de los moradores de la tierra. Por eso es que usted a cada rato dice: ay, no me suelta, no me deja quieto el enemigo un rato, ¿verdad? Pues ese ay es de castigo, de cosas malas que van a venir. ¿A quiénes? A los profetas. Dice: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio, ¿qué? Espíritu. Escuche lo que dice.
y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Está diciendo que los profetas y la palabra de Dios es para que usted vaya levantando murallas contra el enemigo. Pues estos, como eran falsos profetas, no estaban haciendo su función. Dice el 6, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Escucha cómo decían. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperaban que Él confirme la palabra de ellos. Miren para allá. Dicen 4 cosas de su corazón y después espera que Dios las haga. Es que yo siento muchas cosas, no se las digo a ustedes. Es que yo siento, vuelvo a repetirle, yo siento muchas cosas, desde alegrías o corajes que no se las digo a nadie. ¿Qué dice aquí? Vieron, estoy en el 6, ¿verdad? Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esto es, ¿verdad? Esperan que Él, o sea, que Dios confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, ahí el el por tanto. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, y por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Los que profetizan de la manga power, ¿no? Diciendo lo que les dé la gana. Déjenme dar la noticia. Dios no está de su lado, Dios está en su contra. Creyéndose que está Dios de su lado y que Dios le va a dar todo lo que pidan, ¿verdad? Porque Dios está en su contra. Dice Jehová el Señor, y el verso 9, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentiras. No estarán en la congregación de mi pueblo. Ahí es que está la ficha del tranque. Eso quiere decir que no son herederos del reino de los cielos. No estarán en su pueblo si profetizan engaño y mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, que eso es lo que se llama el libro de la vida, que habla Apocalipsis. Ni en la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Amados hermanos, ¿cómo está Dios en contra de los falsos profetas y los que se pasan inventando, embelequeando? Contentos. Volvemos al caso. Todos los textos que usted vea en la Biblia es palabra de Dios, la profecía, lo que es deseo que yo tenga, anhelos. Aquí en este púlpito yo escuché el testimonio y lo dejé pasar porque era malentendimiento. Que su mamá estaba profetizando que él iba a ser evangelista y él es evangelista. Por eso que ustedes profetizaran sobre sus hijos. Yo no sé si se dieron cuenta. Pues yo espero que ninguno haya profetizado, ¿verdad? Por eso estoy enseñando la palabra como es. Si otra persona se para aquí y dice, yo tengo una frase en casa con Angie y no es para denigrar a nadie, ¿verdad? Hay veces que yo digo, es una caballada, ¿verdad? Es una cosa tan fuera de ti, ¿verdad? Cuando la profecía es si Dios me utiliza a mí o a ti o a quien sea como instrumento para comunicar algo que Él va a mandar a decir porque eso se va a cumplir o tú estás fuera de camino.
La palabra de ciencia, volvemos a decir, es aquella palabra que Dios le revela a alguien de tu pasado, pero hay que tener mucho cuidado con eso porque los demonios saben tu pasado y te lo pueden decir también. ¿Ve? Luego de todo este cariño divino contra los profetas falsos, vamos a seguir leyendo el 16 para que vean cómo sigue expresando la palabra. Y ahora vamos del 16 al 23. No sé si me están entendiendo. Y estoy enfatizando esto porque tal vez algunos caímos en algún momento profetizando. Y quiero que entienda que no solamente es aquel que nos enseñó, sino que si yo caí en lo mismo. Porque yo no estoy profetizando si yo, al pedir algo, ¿verdad? Estamos haciendo el papel de adivino, Dios dijo y Dios no ha dicho nada. Caímos en varios pecados, si se ha dado cuenta, falso profeta, adivinación. Y hay que pedir perdón y a veces el pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Y estamos adquiriendo conocimiento a través de la palabra. Verso 16 del capítulo 13 de Ezequiel. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor, o sea, están profetizando lo que ellos quieren. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan. Ahora están unas profetizas aquí también, ¿verdad? Así que el que no piense que había profetizas, sí, había profetizas en el Antiguo Testamento, muchas, ¿verdad? Y miran en el error que cayeron ellas también, ¿verdad? No por ser mujer, sino porque estaban envueltas en esta ola. Pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio, ¿qué? Corazón. Y profetiza contra ellas y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Empezaron a hacer amuletos para las manos, amuletos para la cabeza. Uy, amuletos. A veces el aceite bendito, la cosa bendecida, la otra cosa, ¿verdad? Para mantener sus propias vidas, para sacar el dinero que necesitaban, ¿verdad? Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan. Era para lo que cobraban, ¿verdad? Matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Así que aquí hay un problema, el de los falsos profetas y del pueblo que escucha ¿qué? Los falsos profetas. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy, ¿qué? Contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al pueblo, perdón. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo y al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos al impío para que no se apartase de su mal camino, infundiendo ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación. ¿Cómo está poniendo eso? Adivinación. Y libraré a mi pueblo de vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová. Gloria a Dios. Mi gente, yo no sé si tendría que seguir buscando los textos bíblicos, porque yo creo que ya está bastante claro, ¿no? Clarísimo. La posición de Dios ante los falsos profetas, ¿verdad? Así que 13 al 19,
Ok, por aquí estamos. 1, 2 y 3. Perdóneme, estoy hablando acá en parábolas mías. Dice, el verso 13, del 1 al 3, Dios envió palabras a través de Ezequiel en contra de los profetas que profetizaban de su propio corazón, ¿verdad? Y aquí les habla de distintas maneras que estaban jugando a ser Dios, ¿verdad? Y diciendo, Dios dijo. Y hoy, además de Dios dijo, ¿verdad? Se utiliza mucho el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu me dijo, Dios, el Espíritu dice, y se usaba también en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero que, no estoy diciendo que sea, ¿verdad? Tengan cuidado los falsos profetas, porque no sé si caería como una blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Diciendo que Dios dijo, cuando Dios habla a través de su Espíritu Santo, y lo que estamos diciendo es que el Espíritu Santo me dijo, y no vayamos a caer en blasfemia contra el Espíritu. No estoy diciendo que sea una blasfemia, pero podríamos llegar, ¿verdad? Mateo 12:31 nos habla, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y ahí ustedes saben todo ese texto bíblico sobre este pasaje. Ahora, quiero compartir alguna palabra del Nuevo Testamento, ¿verdad? Para no dejarlo aquí. Sí hay profetas en el Nuevo Pacto. Hemos visto ahora textos del Antiguo, pero sí hay profetas en el Nuevo Pacto, pero no al son del Antiguo Pacto. Vuelvo a repetir. Déjenme explicar esto. ¿Cómo les puedo explicar? Desde Abraham en adelante, Dios siguió llevando profetas para que le hablara al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios en ese contexto era uno. Así que cuando el profeta hablaba a toda la nación, a todo el pueblo de Dios, porque los demás éramos gentiles y no estábamos, ¿qué?, incluidos en el paquete del pueblo de Dios. Es en la gracia que entonces nosotros, los gentiles, a menos que usted fuera judío puro, ¿verdad? Porque si ya mezclado tampoco es judío, es como los samaritanos, tuviera injerencia en el pueblo de Dios. Y entonces, en el nuevo pacto, terminándose el nuevo pacto, el antiguo pacto, Jesús dijo que el último de los profetas, al estilo antiguo, era ¿quién? Juan. O sea que ya esos profetas que hablaban de parte de Dios a todo su pueblo en general, se acabaron. Eso dijo Jesús. Y no lo tengo, porque lo he mencionado muchas veces y si no, pues me pide ahorita la referencia. Así que ya no hay profetas de ese, como Jeremías, como Moisés, como todo eso, Joel, etc. Eliseo, Elías, ¿verdad? Esos tipos de profetas que eran levantados para guiar todo el pueblo de Dios, que se dejaran llevar por ellos, ya eso no existe. Ahora en el nuevo pacto sí existe la profecía como un don que Dios reparte a su iglesia, y lo reparte el Espíritu Santo como Él quiere. Y la profecía sería uno de esos dones, que yo no puedo decir que todo el mundo lo tiene, aunque Pablo prefería ese don de profetizar, pero decía que había que pedirlo, porque decía, preferiría más que todos profetizaran a que todos hablaran lenguas, porque si tú profetizas estás hablando de parte de Dios, mientras que habla lenguas se edifica nada más que a Él. Pero no todos van a hablar lenguas, no todos van a profetizar, no todos, porque es un don. Quiero decir que un don es un regalo de parte de Dios. Y aquel youtuber que mencioné sabía de Biblia, porque los dones son, ¿y el llamamiento qué? Irrevocable. Pero no entienden lo que quiere decir eso. El llamamiento, muchos son llamados, pero pocos ¿qué? Ok, el llamamiento está hasta que tú te mueras para que tú te arrepientas y vivas una vida agradable. Si no te convertiste, el llamamiento no te sirvió de nada. Y el don está activo como verdadero profeta si estás conectado en lo secreto a Dios.
Si te apartaste de Dios, ya no eres profeta, empiezas a profetizar de qué? De tu corazón, pues ya no estás conectado con el Espíritu, que es el que revela la palabra. Vamos entendiendo, ¿verdad? Así que el don de profecía es una de las cosas, y por eso alguien puede decir, y ahora hay algunos por internet, por radio y televisión, levantándose como si fueran el profeta Elías, que era para todo el mundo, o Samuel, que gobernaba todo el mundo. Yo soy el profeta, háganme caso, ¿verdad? Y utilizan este texto bíblico que es, déjame ver qué es, Efesios 4:11. Y el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vuelvo a repetir esa última parte, que es lo más importante. A fin de perfeccionar a los santos, que es la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos esos ministerios son ¿para qué? Para edificar a la iglesia. No es para jactancia de nadie, no es para tener poder, sino para esto. Ahora, si Dios ha puesto profetas en el Nuevo Testamento en el asunto de los dones, pero si usted va al libro de los Hechos, habían profetas varones y habían profetisas también. O sea que esto de mujer y hombre, pues no tenga miedo. Y si es profetisa, es que Dios le habla también que a la mujer, y puede dar palabra de Dios, porque Dios usa a las mujeres. Porque la palabra no es lo que ella quiera decir, es la palabra de Dios que el Espíritu se la revela y la da. Y vuelvo a decir, aquí ha venido mucha gente a profetizar cosas de parte de Dios. Y usted lo sabe cuando usted Dios le habla y se lo confirma y se lo vuelve a confirmar. Así que si usted tiene dudas, pida confirmación. Y si viene alguien y le da otra cosa que era, pida confirmación. Puede ser un falso profeta. ¿Qué? ¿Cómo te va a saber si es un falso profeta? Pues por la palabra que nos dice, ¿verdad? El verso que les dije ahorita está en Mateo 11:11, el de Juan. Voy a leerlo porque ya lo mencioné. De cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Pero entonces también en el Nuevo Testamento nos habla de los falsos profetas. Es porque Dios sabía en Jesús que esto iba a seguir. Así que Mateo 7:15 dice que guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, hermanos rapaces. Por sus frutos, ¿qué? Es lo mismo que estaba diciendo Moisés hace 5.000 años atrás casi. Si profetizan y no siguen los mandamientos, ¿qué? No son profetas aunque la peguen. Y aquí dice, tú vas a saber si es falso profeta por su fruto. Porque van a estar vestiditos en apariencia que son semejantes, como el trigo y la cizaña. Que Jesús decía, no, déjalos que crezcan. Y cuando den frutos, ¿qué tú vas a saber? Cuando den frutos. Y miren, no se moleste nadie con sus pastores a los que estén viendo. Nosotros los pastores tenemos que ver que el que llega dé fruto para poderlo poner a ¿qué? A trabajar. Porque mucha gente habla villas y castillas de sí mismo, pero después no dan fruto, ¿verdad? Y los que trabajamos con esto pues lo sabemos más, ¿verdad? Dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recoge uno de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, ¿qué? Da frutos malos. ¿Qué le pasaba a aquellos profetas de Jeremías, creo que era?
que estaban adulterando, fornicando en pecado y querían ser de esto. Pues miren, esos son falsos profetas. Y dice aquí, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto, ¿cuál es una señal de que usted pueda saber si es falso profeta? En el Nuevo Testamento lo mismo, que la profecía se cumpla. Porque yo he tenido que dejar de invitar a ciertas personas aquí porque han profetizado y no se ha cumplido nada. Y si usted fuera yo, ¿lo volvería a invitar? Si usted es responsable de esta casita ante Dios, porque estoy invitando a un falso profeta. Usted no se pone a pensar nada de él, usted quiere ser pastor, pues va a tener mis responsabilidades. Pero déjeme decir, esto no se quiere, esto si Dios lo llama, ¿ok? Porque yo no quería. Pero ahora quiere, le dijo yo. Así que, por su fruto, si usted ve que alguien no está dando fruto, ay pastor, qué lindo canta. Qué chévere. Yo tengo un concierto por ahí. A los del ministerio yo les tengo claro que aquí lo que más importante es la espiritualidad, más que la voz o el talento. ¿Y cómo tú demuestras tu fruto? ¿Cómo tú lo demuestras? ¿Cómo? Yo soy un adorador. A mí lo que me gusta cantar es en la silla así. Y yo quiero cantar allá al frente y ser el ejemplo para que enseñe a los demás, porque yo les digo, usted tiene que ser el ejemplo, tienen que alzar las manos, cantar, ¿verdad? Y porque eso, ¿para qué está el ministerio de alabanza? Para tratar de que ustedes que adoren y alaben al Señor. Ay, yo soy un adorador. Gozo, 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 yo quería. Pues yo veo como ustedes en la silla. Yo quiero danzar. Y a mí me encanta danzar y en la silla. Todo el mundo danzando y ella dice, pero yo quiero estar en la danza. Sí. ¿Por su qué? Fruto. Tú sabes quién es un adorador, quién es un danzor, todo lo demás, ¿verdad? No solamente los falsos profetas. Marcos 13:22. Marcos 13:22. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad aquí, allí está, no lo creéis, porque se levantarán falsos cristos y falsos ¿qué? Profetas, y harán señales y prodigios. Escucha para allá, que el falso profeta hará ¿qué? Y prodigios. Eso no es lo que dijo Moisés. Y si se cumpliere lo que dijo, que es la primera fase de saber si es falso profeta o no. Pero si se cumpliera o hiciera algo como profeta, tiene que dar los frutos de ¿qué? Y seguir la palabra, porque si no sería un falso ¿qué? Profeta, porque aquí se están haciendo pasar por Cristo o por profetas, siguiendo otras enseñanzas. Hechos 21:8. Este texto nos habla lo que dije ahorita, que habían mujeres profetizas. Y nos habla en Hechos 21:8, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Entramos a la casa de Felipe el evangelista, quien era uno de los 7, y nos alojamos con él. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Y mientras permanecimos allí por varios días, un profeta llamado Agabo descendió de Jerusalén. ¿Esto es antiguo pacto o nuevo pacto? Está hablando de profetas y profetizas. O sea, en el nuevo pacto hay que profetas y profetizas, pero no es al estilo de Juan, al estilo de Ezequiel, al estilo de Isaías, no es al estilo de Elías, Eliseo, que era para que todo el pueblo le hiciera caso a ese que era la voz de Dios. Es que en cada iglesia o en cada lugar Dios levanta gente para edificar ¿qué? La casa. No es que ahora Dios les dio el don
a Carlos, y ahora Carlos es el profeta para todas las naciones. Miren, quítese esos guilles. Esos son guilles. Entonces tú ves estos profetas, yo soy el profeta, hay que obedecer al profeta, y el profeta es el que habla de Dios, y los demás no saben nada de Dios. Eso no es así. El que sabe de Dios es el que sabe esto. Y el que habla así es que no sabe nada de Dios. Bájense de la nube los que están en esa nube, ¿verdad? Hechos 2, se cumplió la promesa. En el nuevo pacto, dice Pedro, capítulo 2, versos 15 al 18, Pedro está predicando y está interpretando lo que ocurrió el día de Pentecostés, donde la gente empezó a hablar en lenguas a todos aquellos que venían de otros lugares en sus idiomas natales. ¿Y qué dice ahí? Porque estos no están embriagados como pensáis, pues es solamente la tercera hora del día. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederán los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? O sea, antes era, ahora es para toda carne. Lo importante de este verso es para qué? Todo el mundo, no solamente los israelitas. ¿Qué? Antes eran los israelitas nada más, ahora es ¿qué? Sobre toda carne. Y de todo el mundo habrán ¿qué? Hijos e hijas, varones y ¿qué? Y hembras o mujeres que van a profetizar también. O sea, que esto de las mujeres no pueden hacer nada de parte de Dios, pues mira, si son profetizas, y las profetizas de lo que hablan es la palabra que Dios les está ¿qué? Dando, así que pueden predicar, pues seguro que sí, ¿por qué no? Si pueden profetizar, que es la palabra misma de Dios, ¿por qué no pueden predicar? Y si Dios les da un don, ¿por qué no le puede dar el otro? Sí, porque hay iglesias que las mujeres para bajar lo que sirven. Vuestros jóvenes verán visiones. ¿Siguen habiendo visiones? Sí, siguen habiendo. Pero acuérdense que la visión tiene que tener interpretación. Y vuestros ancianos soñarán sueños. También hay sueños y visiones dentro del nuevo pacto. De cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Así que Dios sigue presente a través del don de profecía. Y el tema de estas dos prédicas es la profecía y los falsos profetas. Tenemos que seguir entendiendo que es que el que Dios le da de su espíritu y el espíritu le habla, y el espíritu es el espíritu de quien, de Dios, es lo mismo que en el antiguo pacto. ¿Ok? Así que voy a dejarlo hoy por aquí. Dios le bendiga. Soy el pastor Waldemar Barreto, junto a mi esposa Diangie Bosque, y somos los pastores de la Iglesia Cristiana de Alabanza, Adoradores de Fe, en el pueblo de Aguadilla, Puerto Rico. Si este mensaje ha sido de edificación para ti, favor de dale like y comparte este mensaje. Sabemos que será de gran bendición para tu vida y para otros. Suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga grandemente. Amén. Dios te bendiga.